eta behin eskerrik asko guztioi gerturatzeagatik eta gurekin hitzaldi hau eta esparru hau partekatzeagatik. Guretzat plazer bat da zuekin hemen egotia. Ere bai eskertu nahi nion Migueli gerturatzeagatik da gaurko hitzaldia eskuin muturra eta proposamen antifascisten inguruan izango da. Decía que gracias a todos por acercaros, para nosotros es un placer desde acá compartir con nuestra gente y con compañeros un espacio como este. La charla que toca ahora es sobre el auge de la extrema derecha y algunas propuestas sobre el antifascismo que la dará nuestro compañero Miguel Urbán, eurodiputado y militante de Anticapitalistas. También deciros que luego a la 1:30, nada más terminar, la gente de este espacio, que la cooperativa de este espacio, nos habían pedido, si no nos importaba en 15 minutos o algo así, presentarnos un poco cuál es el proyecto y cómo han desarrollado este proyecto y cómo lo gestionan. Entonces, cuando terminemos, que no salgamos todos así en bandada, esperamos un ratito que vendrán dos compañeras a explicarnos un poco el tema de cómo surgió el proyecto de Amarauna, ¿vale? Como va a hacer una charla Miguel sobre la extrema derecha y con algunas propuestas sobre el antifascismo, simplemente haceros una pequeña introducción de 5 minutos un poco sobre el marco, ya que estamos en Euskal Herria y muchas veces es un territorio un poco sui generis en algunas cuestiones, también seguramente en el de la extrema derecha o cómo se está dando ese proceso aquí. Al final, evidentemente, la extrema derecha no deja de ser la expresión ultra, ¿no?, de las ideologías más conservadoras, ¿no?, o la parte más reaccionaria, ¿no? Entendiendo que en Euskal Herria un poco que no es que no exista esa expresión, y a eso llego luego, pero yendo un poco a la raíz del tema, las ideologías más conservadoras las podemos encontrarlas en Euskal Herria más o menos a principios del siglo XIX, en todo lo que se llamaba un poco el tradicionalismo vasco, ¿no?, que era un territorio muy rural, muy conservador, de carácter muy religioso. Además, el Estado español, incluso Euskal Herria, la primera etapa de la industrialización, debido, ya sabéis, a las guerras de Napoleón, que los ingleses eran aliados, pero cada vez que recuperaban una plaza reventaban toda la industria para que no habría competencia, ¿no?, y con todo un poquito el rollo del fair play de los británicos y tal, ¿no? Pues se pierde un poco eso, ¿no? Y entonces ese tradicionalismo sí que se cristaliza un poco en tiempos un poco de los tiempos isabelinos, que se llaman, cuando empieza a entrar la modernización, el liberalismo, ¿no?, liberalistas y carlistas, ¿no? Entonces aquí con el tema de Carlos Hugo y el carlismo empieza a de algún modo darle forma o estructurarse aquello que podía haber venido del tradicionalismo, ¿no? Evidentemente luego el carlismo tiene vertientes, es un movimiento también súper sui generis, ¿no?, y que acaba teniendo hasta movimientos autogestionarios y tal, pero en principio fue la primera forma en la que se cristalizó en Euskal Herria este tipo de ideología. Es verdad que luego con la entrada de la industrialización, sobre todo en las zonas más urbanas, sobre todo en Bilbao y tal, ese tradicionalismo y ese carlismo empieza como a partirse como en dos vertientes, ¿no?, y quedando una en lo que ahora conoceríamos más como la CAP, ¿no?, más controlada por lo que sería el Partido Nacionalista Vasco, el Movimiento Nacionalista, Sabino Arana, bla, 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 ¿no?, y otro más en Navarra y tal, que mantiene, aunque todavía mantenían, aunque empieza a haber una separación, porque uno se mantiene más en tesis más regionalistas, en Navarra, los otros beben más del nacionalismo, etcétera, etcétera. Se dice que hubo cierto proceso, entre comillas, de secularización dentro de la parte más liberal y urbana del PNV, abrazando más a la rama más de los jesuitas, ¿no?, y que aquí estaba más representada en Nafarroa con el Opus Dei, pero eso no quita que en lo fundamental, ¿no?, o sea, de hecho al PNV se les dice Jeltzales, ¿no?, porque son Jaengoikoa eta Legea, Dios y la ley, ¿no?, que era un poco el carlismo, reivindicaba aquello de Dios, rey, fueros y ley, ¿no? Entonces, en lo que era Dios, ley y fueros, hasta ahí estaban bastante
bastante de acuerdo. O sea, de hecho, en la República se presentan en coalición. Sí que es ya en tiempos de la Guerra Civil donde posiblemente empieza a haber una diferenciación ya clara de aquello que había sido el tradicionalismo vasco y que se había dividido en dos vertientes. De hecho, como dato histórico anecdótico, ¿no? La primera delegación de todo el Estado que empieza a confabular contra la República es una delegación de carlistas que ya se van para Italia y empiezan a hablar con Mussolini, que el Estado español estaba lleno de rojos y que había que empezar a armarse y tal, ¿no? Y luego, bueno, pues figuras como la del general Mola o Sanjurjo en la calle Navarrería, ¿no? En Iruña, ¿no? En algunos pisos donde se empezaba ya a hacer planteamientos serios sobre el golpe de Estado. En cambio, el PNV es verdad que aunque fue el partido que tardó más en condenar el levantamiento franquista, y porque me imagino que había cosas que a esta ideología le sigue oyendo, como la de Dios, ley, el orden, lo conservador y todo esto, pues bueno, es verdad que al final decidió posicionarse en el bando y luchar con el bando republicano, y eso ha traído ciertas consecuencias históricas, ¿no? O sea, si analizas hoy en día, ¿qué quiere decir? ¿Que Euskal Herria es una isla donde la extrema derecha? No, por supuesto hay comportamientos sociológicamente de extrema derecha, por supuesto hay personas con pensamientos reaccionarios, por supuesto ha habido siempre un componente también incluso de racismo en algunos de estos sectores, pero sí que es verdad que quizás la decisión estratégica de una organización como el PNV de participar en el bando republicano hace que al menos en la CAP, en lo que es la Comunidad Autónoma Vasca, pues no se haya estructurado como tal la extrema derecha. O sea, de hecho, por ejemplo, a nivel nacionalista no hay, aunque ya os digo que hay comportamientos y bueno, eso hay que ver. Yo que sé, me acuerdo hace unos años declaraciones del alcalde de Sestao del PNV hablando de la inmigración, de que hay que echar hasta basura del barrio y tal, ¿no? Evidente lo hay, pero no tiene igual la capacidad esa de estructurarse. Otra cosa es en Nafarroa, que evidentemente, porque en la CAP Vox, por ejemplo, pues tiene 75 diputados que es uno que entra por Álava, y en Nafarroa pues tiene más fuerza, ¿no? Es verdad que tiene más alianzas con lo que podría ser el PP, que históricamente las ha tenido con UPN, que la única diferencia es la defensa de los fueros, seguramente, por UPN, desde una concepción fuertemente regionalista, pero por lo demás no hay. Y luego está, bueno, esta gente un poco ahora que bueno, sería como una caracterización a brocha gorda, ¿no? Pero evidentemente la gente del Frente Obrero, tanto en Nafarroa como en algunas zonas de la CAP, se están empezando a organizar y bueno, es bastante curioso los planteamientos que hace esta peña. Y como tal, nada, ya dar paso a Miguel y que nos cuente un poco. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Espero que hayáis podido tomar café para que no cunda el sopor, ¿sabes? Aunque entre el frío, ¿no? y las malas vibraciones de la charla, a lo mejor se hace complejo el dormirse, ¿no? Intentaremos que eso no sea así. A ver, yo llevo unos 20 años más o menos estudiando a la extrema derecha, ¿no? Y he podido ir viendo un poco cómo han ido evolucionando y sobre todo cómo el fenómeno se ha ido propagando, ¿no? Y sobre todo las diferentes versiones que se le ha dado un poco a lo que sería el crecimiento de la extrema derecha, ¿no? Y yo creo que no es una pregunta que me haga yo solo exclusivamente, pero creo que es muy importante la respuesta que nos podamos dar a esa pregunta. Y esa pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué crece la extrema derecha? O sea, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa para que crezca la extrema derecha? Para que hayamos tenido un momento en donde las 4 democracias más grandes del mundo tenían, o más populosas del mundo, tenían un régimen de extrema derecha, ¿no? O sea que
Yo creo que a veces no somos conscientes del mapa en su conjunto del impacto de la extrema derecha a nivel internacional, ¿no? De hecho, muchas veces solemos mirar mucho con gafas europeas, ¿no? Le Pen, Salvini. Bueno, pues cuando nace Vox, Vox se parece más a Bolsonaro que a Le Pen o Salvini, ¿no? O sea, de hecho, tiene más acuerdos políticos, estratégicos con lo que sería la derecha bolsonarista o incluso trumpista, que con lo que podría ser Salvini y Le Pen, que son las dos imágenes que normalmente a los europeos se nos suele venir cuando hablamos de extrema derecha. Le Pen, incluso sin que haya nunca llegado a estar en ningún puesto de poder en Francia, porque en cierta medida, primero su padre con el Frente Nacional abrió como punta de lanza, ¿no?, lo que sería esta nueva ultraderecha a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Muy pocas veces hablamos de la importancia de la extrema derecha en la Europa del Este, en todo lo que serían los países postsoviéticos, ¿no? Y con el impacto que tiene eso, ¿no? O sea, después de 40 años de régimen stalinista, no hay flor de izquierdas que florezca, ¿sabes? Sino todo lo contrario, lo que vemos es la emergencia de una potente extrema derecha con muchos elementos muy nostálgicos del pasado, pero que miran hacia el futuro, ¿eh? O sea, yo creo que es importante verlo así. Trump en Estados Unidos, ¿no? ¿Quién iba a pensar un presidente de Estados Unidos abiertamente de extrema derecha, negacionista en amplios sentidos de la palabra negacionista, negacionista de la ciencia, negacionista del cambio climático, negacionista incluso de la igualdad racial, o sea, la igualdad de género? O sea, podríamos hablar de una serie de barbaridades y sobre todo negacionista de la verdad, ¿no? Un dato que daba el Washington Post es que Trump había dado una media de unas 50 mentiras por día, ¿sabes? O sea, de hecho, no había capacidad de tener verificadores para poder llegar a poder ni siquiera escrutar los propios discursos del presidente de Estados Unidos. O sea, que no estamos hablando de un friki, ¿sabes?, que pasaba por allí, ¿no? Bolsonaro después de Lula y de un golpe de Estado, una emergencia reaccionaria en América Latina muy vinculado justamente con los neofundamentalismos religiosos que, aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI tienen un papel fundamental en la emergencia de estas nuevas extrema derecha. El neofundamentalismo católico está muy vinculado a la emergencia tanto del Fidesz en Hungría, de Orbán, nunca confundir con Urban, es importante, le digo, me ha pasado más de una vez y mira que lo digo cada charla, ¿sabes? Y todavía, ¿sabes? De hecho, me pasó, la peor forma que me pasó fue en una orgía homosexual en pleno confinamiento en Bruselas, ¿no? ¿Sabes? Donde pillaron a un diputado del grupo de Orbán, ¿no? Y TV3 subtituló un diputado de Urbán, ¿sabes? Pillado, nunca me habían escrito tanto, ¿sabes?, para hablar de Bruselas, ¿no? Es curioso, ¿sabes? Ya sabemos lo que le interesa realmente a la gente. Es muy importante entender los neofundamentalismos religiosos católicos en el PiS en Polonia, en el Fidesz en Hungría, pero no podríamos entender el giro reaccionario que ha dado América Latina sin entender la importancia del neofundamentalismo evangelista, que ha tenido un papel fundamental, no solo en Bolsonaro, lo vemos ahora mismo, por ejemplo, con Duterte, lo hemos visto en Chile antes de Boric, lo estamos viendo en Ecuador, en donde además han conseguido algo que las organizaciones reaccionarias nunca habían conseguido en América Latina, y es una inserción de base popular. O sea, el evangelismo le ha dado una base popular a la extrema derecha, incluso mayoritariamente femenina. O sea, lo digo porque muchas veces entendemos toda la extrema derecha como una cuestión de una reacción antifeminista liderada por hombres,
No siempre es así. Esa reacción antifeminista siempre está ahí, pero incluso muchas veces con una mayoría de mujeres detrás de parte de esa reacción que no podríamos entender, ni muchísimo menos, sin el neofundamentalismo evangelista en América Latina, pero no podríamos entender la victoria de Modi en la India sin el neofundamentalismo hinduista, por ejemplo, que está jugando un papel capilar a la hora de ir construyendo cada vez movimientos iliberales en contra de lo que serían las democracias liberales tradicionales, ¿no? Y sobre todo etnonacionalismos que hacen, por ejemplo, que no podamos entender sin esa deriva etnonacionalista la deriva actual del Estado de Israel, por ejemplo. Y todo el impacto que tiene la extrema derecha. De hecho, esa siempre afirmación que hemos tenido que escuchar de la única democracia en Oriente Medio, bueno, ya le pueden quitar lo de la única, ¿sabes? O sea, de hecho, lo dicen los propios sionistas israelíes, o sea, que no es que vengamos a contar nada nuevo. El neofundamentalismo musulmán en la deriva autoritaria de Erdogan, por ejemplo, en Turquía, que también es una cuestión fundamental. El populismo punitivo, que muchas veces hablábamos de Bolsonaro, pero Duterte en Filipinas, Bukele ahora mismo en El Salvador, y cómo todo esto también cada vez va impregnando a arcos políticos que no son o no podríamos ser considerados exclusivamente de extrema derecha. De hecho, ese populismo punitivo lo estamos viendo ahora mismo en el gobierno de Boric en Chile, ¿no? Que para nosotros sería todo lo contrario. De hecho, ganó a la extrema derecha para ser presidente y al final, en temas migratorios, en temas securitarios, está aplicando una política que no viene lejana a el propio programa electoral que tenía Katz en las elecciones presidenciales en las que ganó Boric, ¿no? Ese acuerdo, ¿no?, entre el gobierno más progresista de la historia, ¿sabes?, en temas migratorios con el neofascismo de Meloni, ¿no? O sea, Pedro Sánchez viendo a visitar a Meloni diciendo, bueno, si en temas migratorios no hay muchas diferencias. 3 días después que dijera esto el bocazas de Sánchez, Meloni declara el estado de emergencia por primera vez en la historia en Italia por las llegadas, la invasión migratoria. Estamos en el índice de menores llegadas en los últimos 5 años, o sea, lo cual demuestra que además no tiene ningún tipo de base material, numérica, no, es simplemente propaganda política, ¿no? Porque la necropolítica se ha construido también un elemento de diferenciación de la extrema derecha que ha permeado en el conjunto de los arcos políticos. ¿Por qué? Lo digo porque ¿por qué estamos ante una ola reaccionaria global? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no solo estamos ante una extrema derecha, sino que vemos que sus ideas cada vez permean más en el conjunto de la sociedad y en el conjunto de las opciones políticas partidarias? Si pasáramos el algodón de Mr. Proper, ¿sabes?, a los diferentes gobiernos a nivel internacional en temas migratorios, podríamos ver cómo hay una línea negra entre Boric y Meloni ahora mismo. Lo cual incluso es desconcertante. ¿Qué es lo que está pasando? Lo digo porque muchas veces las salidas, muchas veces académicas, nos intentan plantear, no, esto es una cuestión de comunican mejor, trabajan mejor el relato, construyen fake news, nos están engañando, ¿no? Al final, incluso tratan a la población como menores de edad, nos tratan como menores de edad, ¿no? Es que realmente no sabemos lo que estamos votando, ¿sabes? Y estamos apoyando a la extrema derecha sin saberlo. Yo creo que cada vez hay más información
de las muertes en el Mediterráneo. Y la población mayoritariamente europea no solo lo tolera, sino que lo apoya, ¿eh? Apoya las medidas migratorias que están construyendo al Mediterráneo en una gran fosa común. O sea, nadie puede decir que no lo sabe, que no lo sabía, que no lo conoce. Las imágenes, por Dios, de la valla de Melilla este 24 de junio con cientos de personas apiladas, moribundas, sin ningún tipo de atención, las vio media España. Nadie puede decir qué movilizaciones hubo, qué indignación, o sea, qué peso político le ha costado a Sánchez irse a hacer la foto con Meloni y decir, oye, si en temas migratorios la verdad es que estamos de acuerdo, ¿no? O sea, tampoco vamos a... podemos llegar a acuerdos. Ningún coste político. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando para poder entender cómo esa emergencia reaccionaria no solo no se ha frenado, sino lo que hemos visto es que ha aumentado? Esa pregunta es a mí la que me lleva traumatizando, ¿sabes? El intentar responderlas los últimos años, ¿no? Y yo muchas veces he caído en los laberintos de intentar explicarlo por cuestiones coyunturales, ¿no? Conectan mejor con la gente, comunican mejor, Cambridge Analytica, que controlaba los perfiles de la gente. Todo esto yo creo que es totalmente secundario y no podríamos entender el auge de la extrema derecha sin entender que estamos ante un giro autoritario global. Un giro autoritario global que está directamente vinculado con una transmutación del neoliberalismo marcado por una crisis sistémica en donde el elemento de crisis ecológica juega un papel fundamental para entender el proceso en el que nos encontramos, y es un proceso de escasez, en donde la utopía capitalista de un crecimiento sin límites cada vez se ve más cuestionado por los propios hechos de un planeta finito, en donde cada vez aumentar los márgenes de beneficio supone acabar con los escasos espacios de democracia liberal. O sea, el capitalismo tolera la democracia en tiempos de abundancia. Ahora estamos en tiempos de escasez. Y en tiempos de escasez lo que viene es el autoritarismo, lo que viene son los recortes democráticos, porque lo único que el capitalismo tolera es la lex mercatoria y el autoritarismo de mercado. Y eso es lo que explica la internacionalización de esta ola reaccionaria. Esto explica que esta ola reaccionaria conecte justamente con un sentimiento de época y se construya poco a poco en un régimen de excepción de gestión del capitalismo. Y aquí nos viene la segunda pregunta, que es otra pregunta que desde Trump sobre todo ha surgido con más fuerza, pero el debate venía de antes. Para mí no es un debate académico ni muchísimo menos, que es, ¿vuelve el fascismo? Claro, digo, ante esto, porque Polunzas, por ejemplo, hablaba del fascismo como un régimen de excepción de gestión del capitalismo. Y yo creo que vamos hacia eso, pero no vamos hacia el fascismo. Lo digo porque es muy importante entender lo que es el fascismo clásico para entender que no significa que vayamos a algo mucho mejor, ¿eh? Yo no estoy hablando de eso, lo digo porque normalmente muchas veces utilizamos la palabra fascismo no como una categoría política o social, sino como un insulto, ¿sabes? Y eso la izquierda es muy dada, ¿no? Todo el mundo es fascista, Ciudadanos es fascista, el PP es fascista, Vox es fascista, alerta antifascista que viene el fascismo. No. O sea, y de hecho, Pablo Iglesias, Podemos, ha hecho mucho mal en el debate público en torno justamente a esta cuestión sobre el fascismo nosotros, ¿no? Viene el fascismo. Esta lógica frente populista, ¿sabes?, que nos ha llevado a muchas veces incluso a minusvalorar al fascismo y a banalizarlo. Primero,
Y creo que es fundamental partir, para ver dónde estamos, de un análisis del fascismo clásico. Y además, no solo han sido las victorias electorales, sino que las analogías históricas se hicieron también entre la crisis del 2008 y la crisis del crack del 29, de los años 30 y demás, ¿no? Se intentaron hacer como esas analogías a la hora de poder... analogías que, como toda analogía histórica, tiene puntos de anclaje, pero hay muchos puntos que nos distan de lo que sería una analogía con la crisis del 29 y sobre todo con la crisis política que dio lugar al fascismo. Entre otras cosas, una guerra mundial, no es poca cosa, ¿eh? O sea, el terror de una guerra mundial es un elemento clave para entender el auge del fascismo y eso a día de hoy no lo tenemos. Nadie dice que no lo vayamos a tener, pero a día de hoy no lo hemos tenido. Nuestras generaciones no han vivido el terror de una guerra mundial con miles y miles y miles de excombatientes traumatizados justamente por una experiencia traumática, ¿no? Como la de una guerra y además en ese momento que fue la primera experiencia de una guerra total, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Partiendo de la experiencia clásica del análisis del fascismo, podemos intentar aventurar a lo que nos estamos enfrentando. Pero es que el fascismo nació como una reacción para acabar con un movimiento obrero organizado. No se podría entender el fascismo y por eso se habla de un régimen muy particular de gestión del capitalismo, porque es un régimen de excepción que no puede gestionar el capitalismo simplemente con los elementos coercitivos del Estado y necesita movilizar a una parte fundamental de la población para acabar y diezmar a la clase obrera organizada. Yo no sé ustedes, pero yo no veo ahora mismo el peligro de una revolución proletaria a las puertas ni de Euskal Herria, ¿sabes? Ya nos gustaría, ¿sabes? Ni en ningún otro país donde esté emergiendo la extrema derecha. De hecho, es una extrema derecha que no construye frentes de masas, o sea, que no construye una implantación real en nuestros barrios. No es esa extrema derecha que construya sindicatos, que construya sindicatos de verdad, no pantomimas, que construya frentes juveniles, frentes de mujeres, que construía... me encanta el libro de Sergio Bolonia sobre el auge del fascismo y sobre todo el choque con la clase obrera en Alemania, ¿no? Donde habla de una guerra civil permanente durante 4 años para la emergencia, primero tuvo que aplastar a las organizaciones obreras para poder triunfar. Las guerras de las tabernas, una implantación barrio por barrio de las organizaciones fascistas. La extrema derecha entra por el móvil en nuestros barrios. No entra porque esté construyendo centros sociales. No entran. No tienen esa implantación y no la quieren tener y no tienen intención de construirla. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Y no es un elemento menor. Y además, el fascismo era un movimiento de futuro. Era un movimiento de futuro, igual que el comunismo. El actual movimiento reaccionario es un movimiento de pasado, que reclama ese pasado de capitalismo sin límites, reclama ese pasado sin crisis ecológica, reclama ese pasado de los 30 años gloriosos. Es un movimiento reaccionario y nostálgico. Todo lo contrario de lo que era el fascismo, y yo creo que esto es un elemento no menor. Y entonces nos lleva a una batalla terminológica sobre a qué nos estamos enfrentando. Y hay otro elemento, y el último, sobre la banalización. El fascismo lo primero que hace es acabar, ilegalizar y acabar físicamente con cualquier tipo de oposición. Eso no lo estamos viendo en ninguno de los países donde está gobernando esta nueva ola reaccionaria. O sea, hay recortes de libertades, pero
no hay menores recortes de libertades que los que existen en Francia con Macron. O sea, lo digo también para ser sinceros. O sea, Macron lleva 10 años con un estado de emergencia declarado, desde los atentados de Bataclan, ¿sabes? La brutalidad con la que está respondiendo al movimiento contra la subida de las pensiones, o sea, la ilegalización de organizaciones campesinas como las que se está planteando y ecologistas en Francia. O sea, sin banalizar lo que ha hecho Bolsonaro, lo que ha podido hacer Trump y demás, no se podría comparar con el régimen de violencia y de aniquilación física que supuso los regímenes fascistas de Mussolini, de Franco o de Hitler, incluso por decir Hitler y Mussolini sin directamente ganar una guerra civil abierta, ¿no? Sí escondida, pero no abierta como tal. Entonces esto nos lleva, si no es fascismo, ¿a qué es? Y esa batalla terminológica donde nacen conceptos que intentan... La academia siempre habla de populismo, a mí es un término que no me parece nefasto para poder... populismo con apellidos, ¿no? ¿Sabes? Populismo de derechas, populismo xenófobo, populismo autoritario, para definirlo de lo que sería el otro extremo que se toca, ¿no? Los populismos de izquierdas, ¿no? La academia intenta un poco construir ahí. Yo creo que es un error, es un concepto demasiado elástico que además no permite analizar realmente al fenómeno al que nos estamos enfrentando. Hay otras corrientes que sí que entroncan con esa lectura de la importancia de la crisis ecológica y climática en la deriva autoritaria actual y nos plantean dos conceptos, que es el de ecofascismo y el de fascismo fósil, ¿no? Fascismo fósil, sobre todo el colectivo de Clara Zetkin y Thomas Mann. Yo estoy en contra de ambos también. Creo que todo lo que sea utilizar fascismo es retrotraernos a el pasado. Creo que no estamos ante un fenómeno del pasado, no estamos ante una vuelta del fascismo. Creo que se utiliza como una forma un poco también de movilizar a la gente, un poco de lo que viene es tan terrible como el fascismo, ¿no? O sea, para simplificar, ¿sabes? Creo que no hay un análisis adecuado de lo que sería una categorización clásica del fascismo entre guerras para utilizar esta terminología actualmente. Hay demasiadas diferencias y, de hecho, otro autor de nuestra corriente política con el que yo tendría más acuerdos, que es Enzo Traverso, a la hora de analizar estas nuevas derechas radicales. Él aporta el concepto de posfascismo, ¿no? Posfascismo porque dice, recoge elementos del fascismo, porque es real, la recoge, pero hay rupturas evidentes que nos impiden hablar de fascismo y entonces lo que plantea es que estamos en un momento de transición, de definición de estos procesos y entonces que lo lógico es llamarlo posfascismo. Posfascismo, estando de acuerdo con la interpretación que hace Traverso, me parece también demasiado amplio. Claro, posfascismo puede ser casi cualquier cosa, ¿sabes? Y creo que hay que intentar afinar mejor a lo que nos estamos enfrentando. El término que yo utilizaría sería el de autoritarismos de la escasez. Yo creo que estamos ante la emergencia de una ola neoautoritaria, neoreaccionaria, que tiene en el eje de esa deriva autoritaria la escasez justamente de la crisis ecológica sistémica a la que nos estamos enfrentando. De hecho, el motor de la emergencia de estas fuerzas políticas es la gestión de la escasez. La gestión de la escasez de una forma de expulsión, de una forma autoritaria, de si no hay para todos, que ese es el sentimiento que ha construido el neoliberalismo en las últimas 4 décadas
de implantación, si no hay para todos un sentimiento de escasez en la población, que además es real porque conecta con una crisis ecológica real, si no hay para todos, expulsemos a sectores del reparto de los recursos escasos. ¿Y a quién se expulsa? Se expulsa a los sectores más fragilizados. No podríamos entender la necropolítica y sobre todo podríamos decir, la tolerancia de la población ante la necropolítica de las políticas migratorias sin ese sentimiento de escasez. Incluso no solo que las toleren, sino que las defienden. Y se construye esas lógicas de nativismo tan presentes en Trump, en Bolsonaro, pero también en Le Pen, de primacía nacional, ¿no? Primero los españoles, pero también podemos encontrar primero los vascos. Y se ha visto, por ejemplo, en cómo el alcalde de Bilbao ha planteado temas en este mismo sentido, y no lo podríamos catalogar de extrema derecha, ¿no? O sea que esto va permeando en el conjunto también del arco político. Si no hay para todos, primero los míos. Claro, y ese quiénes son los míos cada vez se va reduciendo más. De hecho, porque además entra una neurosis identitaria sobre la que se construye esta nueva extrema derecha, que lo que intenta definir es quiénes son los míos. De hecho, la gran pregunta en Francia es ¿qué es ser francés? Porque los míos no es ese negro que lleva 6 generaciones viviendo en Francia. Porque ese no es francés. Entonces ese también hay que expulsarle del acceso a los recursos escasos. Y para Vox es el independentista catalán, ese no es mío. Pero también son las mujeres, también son las clases populares, también son la izquierda, que son colaboracionistas con todos ellos que no son los míos, ¿no? Vemos cómo esos fenómenos de expulsión que van expulsando a más sectores sociales. Pero es que no se puede construir identidades negativas sin delimitar quiénes son los míos. Y ahí juega un papel fundamental todas las políticas migratorias, todo ese populismo de las vallas que veíamos en Trump. Al final, la valla, que no construyó, por cierto, el muro que no construyó y que no pagó México, porque ya lo había construido Obama, o sea que no hacía falta construirlo, ya lo habían construido los demócratas sin hacer propaganda de ello. O sea, de hecho, Obama expulsó a muchos más migrantes que Trump, por cierto, estos son datos, pero no hacía propaganda de ello, lo hacía. El problema es que Trump lo utilizaba como una forma de agregación política, y eso es lo que está haciendo Meloni. Porque, aunque sea una política migratoria similar a la que aplica Marlaska no hace publicidad de ello. O sea, no construye agregación en torno a ello. De hecho, construye una agregación defendiendo una política migratoria contraria a la que aplica. De hecho, cuando tú les criticas, dicen, nosotros somos los del Aquarius, los de la acogida. ¿Sabes? El Aquarius fue el barco que recogieron del Mediterráneo porque Salvini no les dejaba entrar, era un barco de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Nosotros somos esos, los que acogen, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes a cuántos les dieron papeles del Aquarius? A un 2%, ¿sabes? Porque las vallas no solo son esas vallas de Ceuta y Melilla con concertinas, las vallas son también las vallas invisibles de las políticas migratorias segregacionistas que tenemos justamente cada día. No podemos entender esa extrema derecha sin esa neurosis identitaria, no podemos entender esa extrema derecha sin vincularla directamente con el autoritarismo neoliberal actuar, con la crisis ecológica. No podemos entender esa extrema derecha sin el surgimiento de lo que los propios gobiernos de extrema derecha han empezado a autotitularse como de democracias iliberales. No sé si lo habéis escuchado más o menos, pero por ejemplo Orbán
habla de una democracia iliberal. ¿Yo por qué tengo que ser una democracia liberal como las vuestras? Mi cultura es distinta, ¿no? Claro, esa democracia iliberal a la que vamos de una forma cada vez más avanzada, incorpora una serie de elementos autoritarios de eliminación, de separación de poderes, de ataque a las minorías y entra muy bien en esa crisis del capitalismo, en esos momentos de escasez, en donde va constriñendo justamente a la democracia. La democracia no deja de ser uno de los elementos, el eslabón más débil de los trillizos de la modernidad, ¿no? Del capitalismo. O sea, si es justamente la que está pagando los platos rotos de la deriva autoritaria del neoliberalismo actual. No podríamos entender la emergencia de la extrema derecha sin las crisis políticas de cómo el propio neoliberalismo ha puesto en crisis el sistema político y de partidos nacido después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la crisis, mucho hemos hablado de la crisis de la socialdemocracia, no la podríamos entender sin la mutación del neoliberalismo, de esa mutación que empieza con la revolución conservadora de Thatcher y de Reagan, ¿no? Y la mutación en socialliberalismo, que tanto habíamos hablado, pero que también ha afectado a la propia derecha convencional, ¿no? Donde cada vez se ha visto más duro y, como hemos visto, terremotos electorales que han roto muchas veces o han abierto grietas con ese sistema de representación política y de partidos que habíamos mantenido prácticamente inalterable desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora a nivel internacional, ¿no? Y era como el emblema de las democracias liberales del turnismo, el bipartidismo y demás. El Brexit fue un magnífico ejemplo de ruptura y terremoto electoral en donde el efecto de anti-establishment conecta muy bien también con esta nueva ola reaccionaria, porque la ola reaccionaria sabe gestionar también la crisis política del neoliberalismo. Hay una crisis política, hay una crisis de aceptación popular al neoliberalismo y la extrema derecha lo encauza hacia una ampliación del neoliberalismo y no hacia una crítica justamente del neoliberalismo. Y consigue darle una salida a la revuelta anti-establishment que estamos viviendo a nivel internacional. De hecho, Trump no hubiera ganado las elecciones en Estados Unidos si hubiera sido el candidato oficial del aparato republicano. De hecho, Trump consiguió ganar primero haciendo una revuelta dentro de su propio partido para poder ser candidato. Bueno, de hecho, Trump en los años, al inicio del 2000 era del Partido Demócrata, o sea, tampoco, pero bueno, luego va mutando. Orbán era del Partido Liberal, no era del Partido Popular y ha sido expulsado del Partido Popular por la extrema derecha. O sea, vemos también como ese giro del conjunto del arco político también lo han transitado la propia extrema derecha. Muchos de los que vienen de Vox eran del Partido Popular no hace tanto, ¿no? O por prácticamente casi el conjunto de su dirigencia. Esos terremotos electorales son fundamentales para entender también justamente el momento político en el que nos encontramos, porque terremotos electorales no solo lo hemos visto por la extrema derecha, O sea, Grecia fue también un terremoto electoral con la victoria de Syriza. Con lo cual demuestra un elemento que para mí es fundamental. Este momento de polarizaciones políticas similares a la que podríamos vivir en los años 30, que a diferencia de los años 30 esa polarización era comunismo versus fascismo, ahora es extremo centro versus extrema derecha, fundamentalmente. O extremo centro versus extrema izquierda. En muy pocos casos. Pero en los únicos casos en donde se da esa polarización y ese terremoto electoral hacia la izquierda es donde ha habido un proceso de lucha previo al proceso electoral.
Chile es otro buen ejemplo. Boric no gana la presidencia, lo pierde Katz ante las protestas y la intervención, entre otras, del movimiento feminista. De hecho, Boric queda por detrás en la primera vuelta de Katz. No podríamos entender la victoria de Syriza. Muchas veces se nos olvida el nombre de Syriza. Syriza supone... Otra cosa es la Syriza que gana las elecciones y lo que está ahora, ¿no? Pero Syriza se llama Coalición de la Izquierda Radical Griega. Eso es su nombre. ¿Sabes? La Coalición de la Izquierda Radical Griega gana después de 30 huelgas generales. Yo creo que es importante porque en Austria esa polarización se da en torno a la extrema derecha, donde no ha habido ningún tipo de proceso de movilización, de lucha, de agregación colectiva, ¿no? El populismo punitivo, todo el tema de cómo las inseguridades que genera el propio sistema empiezan a dejar de tratarse desde un aspecto social, de cómo la inseguridad, las incertezas ante el futuro, incluso ante el presente, ante la precariedad laboral, ante la posibilidad de la pérdida del trabajo, de las subidas de los alquileres, todas estas inseguridades que se construyen, seguridades en donde incluso explota el propio concepto que tenía la mayoría de la clase media sobre lo que debería ser el futuro. De hecho, el 15M es una respuesta de las clases medias ante una crisis hacia el futuro. Esa crisis hacia el futuro, que es una losa para cada vez más sectores de la población, que normalmente son abordadas habían sido abordadas desde lo que sería el estado del bienestar en Europa y demás, ahora se abordan desde la securitización. En ese elemento de abordar esas crisis desde la securitización es donde emerge todo el tema, todo el auge del populismo punitivo que estamos viendo ahora mismo. Duterte reconoce que la guerra, su famosa guerra contra las drogas, él reconoce que asesinaron extrajudicialmente y de forma injusta unas 6.500 personas. Las organizaciones no gubernamentales hablan de 35.000 en 5 años. Es más que lo que hizo la dictadura de Marcos en el doble de tiempo, ¿no? O sea, lo digo para que veamos. Duterte deja el gobierno con un 70% de aprobación popular. Nadie había tenido en El Salvador la aprobación popular que tiene ahora mismo Bukele. Y el populismo punitivo que está haciendo de violación de derechos humanos, de asesinatos extrajudiciales. No es que no lo conozca la gente, porque el tío lo publica en Twitter. Yo no sé si lo habéis visto, el tío publica cada vez que matan a alguien la policía, el tío lo publica, uno menos, ¿no? ¿Sabes? O sea, el impacto es brutal, con cierre de periódicos, persecución de la disidencia. De hecho, ahora mismo, hoy había una entrevista muy interesante del Faro, el principal periódico de Centroamérica, donde vinculaban a Bukele con Ortega y Murillo, ¿no? En ese mismo giro autoritario en la región, ¿no? El neofundamentalismo religioso del que hablábamos antes, y no voy a entrar mucho más, la cuestión del negacionismo climático. La extrema derecha es el baluarte político del negacionismo climático del poder corporativo, y yo creo que esto es un elemento fundamental. De hecho, aquella extrema derecha que empieza a jugar con la cuestión de el capitalismo verde como una forma de exclusión hacia las minorías y para justificar las políticas nativistas migratorias es muy minoritario. Mayoritariamente son negacionistas climáticos, y hay fuertes razones económicas para que sí lo sean. O sea, hay una fuerte vinculación con los lobbies del poder corporativo de las industrias fósiles con la extrema derecha, no solo en Estados Unidos, no solo
en Brasil, que son dos ejemplos que el colectivo Crowdfunding ponen, sino también aquí en Europa, son fundamentales también para entender ese negacionismo climático, que lo que hacían, yo recuerdo cuando la crisis del coronavirus, en la extrema derecha en el Parlamento Europeo, en su totalidad pedía acabar con el New Green Deal, con el nuevo Pacto Verde y la financiación del nuevo Pacto Verde, siendo una tirita de capitalismo verde, pero acabar con todo eso para que los fondos se utilizaran para cualquier cosa menos para abordar el tema del cambio climático. Luego hay una cuestión que el tema de la comunicación de extrema derecha no me puedo centrar mucho por tiempo, el tema de la burocracia, de todo el tema de los fake news, pero sí me gustaría, digo porque ahí hay mucho dinero metido, hay mucho dinero de poder corporativo, de grandes financiadores en la construcción de la nueva forma de comunicar de la extrema derecha. Sí me gustaría hacer un apunte. La nueva extrema derecha no ataca ideas, sino ataca, o no ataca directamente ideas, sino ataca a personas que defienden esas ideas, o la honorabilidad de esas personas que defienden esas ideas, para indirectamente deslegitimar las propias ideas, ¿no? Yo creo que es una estrategia comunicativa mucho más inteligente y que les da mucho más rédito, ¿no? O sea, prefieren hablar del chalet de Galapagar para atacar, por poner un ejemplo aquí, para atacar la cuestión de la ley de vivienda, que atacar la ley de vivienda directamente. O yo recuerdo una anécdota que me hicieron a mí, una campaña de la extrema derecha que me hicieron a mí, fue que me sacaron una imagen donde aparecía un forro polar que llevaba yo con la imagen de lo que supuestamente valía mi forro polar, ¿no? Y decían que mi forro polar valía 1.000 euros. Entonces lo que decían era un anticapitalista con un forro polar que vale más que el salario mínimo interprofesional. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Como para intentar deslegitimar justamente cualquier propuesta anticapitalista porque lleva un forro polar de 1.000 euros, ¿no? ¿Sabes? No valía 1.000 euros. O sea, digo, pero parece una absurdidad, pero 2.400.000 comentarios tuvo esa fake news. Me llamaron de 6 medios de comunicación, 3 televisiones para desmentir lo de mi forro polar. Me lo había regalado mi compañera, ¿sabes? Que tuve que llamarla y preguntarle, Judith, ¿cuánto te has gastado, cariño? ¿Sabes? No me digas 1.000 euros, ¿sabes? Nada, ella me dijo, no te quiero tanto, cariño. Y entonces, y es una persona ordenada, era mi regalo de cumpleaños, tenía la factura y pudimos desmentir. ¿Cuánta gente se quedó con ese desmentido? Nadie. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que voy a hablar de una charla, mínimo un comentario en Twitter es ¿qué tal el forro polar? ¿No? Bueno, pero es una forma de atacar indirectamente lo que vaya a defender en esa charla. Esa es la nueva forma de comunicar, o uno de los elementos importantes de cómo comunica la extrema derecha. Y luego hay un elemento que está fuera de las cuestiones económicas, de la cuestión de mucho dinero que se ha invertido en cómo comunicar, en herramientas de comunicación de la extrema derecha, que es cómo se ha construido una contracultura de la extrema derecha. Cómo ahora ser transgresor es ser de derechas. Ser radical es ser de derechas, digo para la juventud. Y eso es un desastre. Pero es que han conseguido darle la vuelta al lema del 68, prohibido prohibir. Porque el free speech, esa libertad de expresión, es para estigmatizar, para difundir bulos de odio, para atacar al feminismo y a las mujeres. Es mi libertad de expresión. Yo estoy transgrediendo contra la dictadura progre de lo políticamente correcto, ¿no? ¿Quién es la dictadura progre? El feminismo. ¿Quién es la dictadura progre? Quien defiende a los migrantes, o el movimiento woke, que es la última invención en Estados Unidos, justamente de el Black Lives Matter y todo el tema de antirracismo, ¿no? ¿Sabes? Porque woke era una palabra que significaba estar atento a las desigualdades raciales. Eso significaba, y lo puso el movimiento negro en los años 60, y luego Black Lives Matter lo puso otra vez encima de la mesa. Hay una contracultura troll vinculada a
a Internet, donde el elemento fundamental y aglutinador y pegamento es la misoginia antifeminista, fundamental para entender también cómo Vox no le ha robado los mayores al PP, le ha robado a la juventud. Cómo la extrema derecha es una extrema derecha con una participación juvenil mucho más importante que la participación juvenil de la izquierda actualmente. Tanto en votantes como en participación efectiva, y eso es dramático, justamente para la izquierda, y no lo podríamos entender sin una guerra cultural y en donde se ha construido una contracultura que la izquierda hemos sido totalmente ajenos con toda la cuestión incluso del mundo gamer y demás, lo pronuncio fatal, sería gamer, pero le aconsejo a quien quiera que pueda indagar sobre el Gamermate y toda la polémica que construye en cierta medida el sentimiento de pertenencia del alt-right norteamericana, toda la cuestión de los incel, una serie de subculturas dentro de Internet que son fundamentales para entender justamente esa extrema derecha troll, el populismo de los indignados neoliberales, que fue el Tea Party, que fue un elemento también de laboratorio de nuevas extremas derechas más allá de Estados Unidos y que implica mucho más allá de la extrema derecha. No sé si os recordáis a Esperanza Aguirre cuando le decían, usted es la representante del Tea Party en España, ¿no? Y se reía. Sí, pues sí, en cierta medida recuperó. Toda la cuestión de las batallas culturales, ¿no? Muerte al woke, larga vida a las batallas culturales que están tan presentes a la hora de construir sobre qué se habla, en qué se habla y de qué modo se habla, ¿no? En donde hay una internacionalización de la extrema derecha en las propuestas que hacen. Yo no sé si recordáis el PIN neandertal aquí de Vox, que ya prácticamente no hablamos mucho de ellos, el PIN parental, yo le llamo neandertal, ¿sabes? Pobres neandertales, de Vox. Bueno, esto ya los llevaba planteando el fundamentalismo evangelista en Perú, en Brasil con Escuela Sin Partido, en Perú era la campaña No te metas con mi hijo. Extraen directamente y traen este tipo de propuestas que funcionan en otros países. Hay una articulación política de las mismas. Tenemos auténticas multinacionales de las guerras culturales como es Sitting Go y toda la gente de Hazte Oír. Tenemos encuentros como el de las familias, el encuentro, lo que está haciendo ahora mismo Vox con el Foro de Madrid en América Latina, intentando coordinar a las extremas derechas con un tufo neocolonial que le encanta a la extrema derecha latinoamericana, que un español parezca que les diga lo que tienen que hacer, es verdaderamente llamativo, ¿no? Pero están construyendo una coordinación a nivel internacional que yo creo que es fundamental. El tema de la conspiranoia, que es otra cuestión muy metida, que además desde la crisis del COVID ha sido como abrir la caja de Pandora de los movimientos conspiranoicos, ¿sabes?, que están nutriendo a la extrema derecha y que le dan un relato alternativo en donde los culpables nunca van a ser las grandes multinacionales o el neoliberalismo, el capitalismo, sino que siempre va a ser un orden global, ¿sabes?, secreto de pedófilos satánicos, ¿no? ¿Sabes? Ese es bueno, nos reímos, pero Quantum en Norteamérica, que es pedófilos satánicos, ¿sabes?, que se reúnen en una pizzería, ¿sabes?, tiene 18 millones de seguidores en Estados Unidos, ¿sabes? El terraplanismo ha crecido en un auténtico odio a la ciencia, ha crecido hasta tener 15 millones de creyentes en Estados Unidos, y en Brasil el estudio era impactante. Con la entrada de Bolsonaro, del gobierno Bolsonaro, solo había 1,5 millones, solo 1,5 millones de terraplanistas en Brasil, ahora hay 16 millones. O sea, yo creo que llama,
Y eso no se puede entender sin la ruptura también, donde la crisis de régimen no solo ha sido una crisis de régimen de los partidos, ha sido una crisis de régimen también de las creencias establecidas por el propio capitalismo, que han entrado en crisis. Y ante eso se buscan verdades alternativas para no señalar al culpable real de la escasez. Cualquier cosa vale para que al final no nos preguntemos no tanto si tenemos que expulsar a alguien del reparto de los recursos escasos, sino que a lo mejor lo que habría que hacer es cuestionar el reparto. El gran elemento que subyace dentro de toda esta nueva gestión autoritaria del capitalismo es un intento de que no se cuestione justamente el reparto, de que no se cuestione de que nunca habíamos estado en un mundo tan desigual, que no se cuestione la propiedad privada, que no se cuestione la necesidad de una planificación ecológica de la economía y que eso significa hablar de expropiación de sectores estratégicos de la economía bajo control social. Eso es lo que subyace justamente desde este giro autoritario en el que nos encontramos, ¿no? Ya he hablado muchísimo, quedaría qué hacer con la extrema derecha, experiencias de lucha que más o menos han salido exitosas, y eso lo dejamos para el debate, si queréis. Muchas gracias.